Les doy la bienvenida a nuestro sermón que hemos preparado para este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Es el último domingo de esta temporada y estamos listos para celebrar la Navidad. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, al igual que cada contacto y seguidor de Academia Cristo. Es una bendición, un privilegio estar con ustedes meditando en este domingo, 20 de diciembre del año 2020, la palabra de Dios. Cada día que avanzamos en este mundo, el contacto con las Escrituras hace que nuestra fe crezca, que nuestra fe brille y lo más importante, siempre damos la gloria al Espíritu Santo, que es quien nos fortalece, que es quien nos mantiene con la mirada en el cielo. Y qué mejor manera de terminar ese tiempo de Adviento usando el evangelista según San Lucas, en el capítulo 1, los versículos del 26 al 38. Así nos enseña la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta es la palabra que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el tema con el cual vamos a terminar ese tiempo de Adviento, vamos a gozarnos en este tiempo con el cumplimiento de las Escrituras. Si leemos detenidamente lo que nos enseña el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, que nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, podemos hacer un énfasis en esta palabra o hablando de estos personajes que se mencionan al final de este versículo bíblico, los profetas. Y esto es muy importante porque desde el primer profeta que fue llamado por nuestro Dios para escribir la palabra de las Escrituras, estoy hablando de Moisés, hasta el último profeta que encontramos en el Antiguo Testamento, estoy hablando de Malaquías, ellos tenían siempre en cada versículo que escribieron en su mente un propósito claro: ser cristocéntricos. Es por esto que hoy nos encontramos en una realidad muy triste dentro del cristianismo: cómo se peca contra el tercer mandamiento, porque cada día aparecen nuevos predicadores. Y esos nuevos predicadores que
aparecen, tienen la Biblia en sus manos, pero predican sus propias palabras. Tienen la Biblia en sus manos, pero no son cristocéntricos. Y es por esto que vemos que hay hoy en día personajes que tal vez conocemos dentro del cristianismo que creen que son superapóstoles, sencillamente porque ayunan más que nuestro Señor Jesucristo o porque hacen supuestamente tantos milagros o encontraron la clave para sus vidas como cristianos, vivir en una santificación al nivel superior de Jesús, que invitan a los cristianos para que le sigan. Hoy en día es una triste realidad con lo que pasa con las escrituras, como muchos las tienen en sus púlpitos, pero simplemente la usan para su vanagloria, la usan para mostrar que ellos realmente tienen el control de todo, de que ellos pueden ser mejores que hasta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por esto que una vez más nos animamos con las escrituras. ¿Y por qué nos animamos con las escrituras? Porque ella nos muestra cómo, por ejemplo, el apóstol Pedro habló de estas personas, de esos falsos maestros y los puso en su lugar. Nos dice 2 Pedro capítulo 2, los versículos del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales y tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Desafortunadamente, el diablo hace de que estas personas, por amor al dinero, por amor al prestigio, por amor al bienestar a este mundo, existan predicadores que únicamente tienen un interés personal y olvidan lo más importante, hablar del amor de Dios para con sus ovejas. Una vez más, podemos ver cómo aún el apóstol Pablo quiso que los gálatas no olvidaran el mensaje que les predicaron, cómo los gálatas pudieran seguir siendo cristocéntricos. Y por esto, para que no los dañara la falsa doctrina, él les escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Pero esto muestra una vez más la realidad en la cual vivimos hoy en día. Cómo muchos quieren tener una relación con Dios sin las escrituras. Cómo muchos quieren tener una relación con Dios basados en unas propias interpretaciones, porque creen que han visto, se les ha aparecido ciertos personajes. Y es por esto que han crecido sectas, porque a cierto hombre se le apareció el ángel Moroni y este ángel le dijo qué tenía que escribir, y de allí es donde nació una secta como la de los mormones. Todos estos ejemplos que les he hablado, que se ha pecado contra el tercer mandamiento, que el centro del tercer mandamiento son las escrituras, es la palabra de Dios, pues usted y yo también necesitamos reconocer que en oportunidades no hemos sido fieles a las escrituras. Cómo hemos querido muchas veces interpretarla a nuestro parecer, a nuestra conveniencia, con el fin de ocultar un pecado nuestro o un pecado de un hermano en la fe. ¿Cuántas veces aún la falsa doctrina que alguna vez creímos, profesamos, aún sigue arraigada en nuestra carne? ¿Y cuántas veces hemos continuado predicando esa falsa doctrina? En verdad,
Usted y yo necesitamos hoy reconocer en este cuarto domingo del tiempo de Adviento nuestro pecado en contra del tercer mandamiento y cómo merecemos ser echados en el infierno eterno. Así como termina el libro de Apocalipsis diciendo que todo aquel que le añada la palabra de Dios, que le quite, pues que vengan todas las cosas fuertes, duras que están en este libro y que más que ir al infierno por no obedecer la palabra de Dios. Pero hablando de fidelidad a la misma palabra de Dios, ¿quién mismo que Él para ser fiel a su mensaje? En los 31.102 versículos que encontramos en las Escrituras, vemos que Dios no cambió el mensaje que dio a los hombres. Al inspirar esta palabra, Él fue fiel. Y esa fidelidad es perfecta porque en verdad nuestro Dios, y es algo que no podemos olvidar, toma muy en serio nuestra salvación. Él toma muy en serio nuestras almas. Y esto en verdad nos muestra cómo Él fue fiel con la promesa del Salvador. Una cosa que necesitamos recordar, y recordando lo que Pablo dijo en los Gálatas, que así viniera un ángel del cielo y predicara otro evangelio, vemos cómo Dios fue fiel aún enviando a sus ángeles, y en especialmente al ángel Gabriel, que es un personaje en ese tiempo de la Navidad. Y este ángel Gabriel no cambió el mensaje que el mismo Dios le había dado. ¿Cómo podemos ver que se une la predicación del Antiguo y del Nuevo Testamento en estas mismas palabras? Vemos cómo el ángel Gabriel es un testigo de cómo se cumplió la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos cómo el profeta Isaías, vemos cómo el profeta Samuel, y en ese momento leyendo al evangelista Lucas, ellos concuerdan en el mismo mensaje. Es por esto que cuando el ángel Gabriel llegó al 6º mes para anunciarle a María y llegó a la ciudad de Galilea, a esta ciudad llamada Nazaret, nos dice de que llegó a esta mujer María que estaba desposada con José de la casa de David y el nombre de esta mujer era María. ¿Qué podemos ver aquí? Cómo hay esta unión que muestra la unidad del mensaje de Dios, cómo el mismo Dios fue fiel a su misma palabra. Y podemos ver cómo nos dice las Escrituras que esto sucedió 6 meses después de que el ángel Gabriel se le presentó a Zacarías y que Elizabeth quedara encinta, y podemos ver que hay una unidad hermosa. Lo que Samuel afirmó, el Mesías vendría de la descendencia del rey David, lo vemos reflejado en José y María, que era de la misma descendencia. Lo que dijo aquí Isaías de que iba a escogerse una virgen, pues Lucas nos dice más sobre esta virgen y nos informa de que ella es María. Ella fue la escogida. Es por esto que encontramos el perdón de nuestro pecado en contra del tercer mandamiento en el mismo Dios. Porque en Jesús encontramos el cumplimiento de estas profecías y es por él que usted y yo somos perdonados por nuestro pecado en contra del tercer mandamiento. Vemos cómo Jesús es el centro de las Escrituras, porque en él encontramos vida y salvación. Y una vez más podemos ver cuando ese anuncio que se le dio a María realmente fue muy claro. Al decirle el ángel que vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.
Volvemos a tomar al profeta Isaías, que también nos dijo que vendría Emanuel. Recuerden Isaías capítulo 7, versículo 14, la Virgen concebirá y su nombre será llamado Emanuel, Dios con nosotros. Y Lucas vuelve y nos dice que este Dios con nosotros es el Hijo del Altísimo, que es el Rey de la casa de Jacob, es decir, es el Rey de todos los que estamos cubiertos por su vida perfecta. Porque la esencia del mismo Jesús vemos en el perdón, puesto que Él cumplió el tercer mandamiento perfectamente por cada uno de nosotros, como Él cumplió versículo por versículo, mostrando de que Él es el Mesías esperado. Su reino, ese reino en el cual usted y yo pertenecemos y que estamos en este cuarto domingo del tiempo de Adviento alimentándonos para sostenernos en este reino, vemos que no tendrá fin. El infierno ya no tiene poder sobre nosotros, porque una vez más vemos cómo se cumplió las escrituras con la obra de Jesús. ¿Cuál es el propósito del Adviento? Recordar la primer venida de Jesús. ¿Y por qué la vamos a recordar? Porque conforme a las escrituras podemos leer lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Es por Jesús, por su sufrimiento, por su muerte, que usted y yo hoy somos perdonados de nuestro pecado en contra del tercer mandamiento. Y también es perdonado todo aquel que en este momento esté escuchando esta palabra de Dios y que pueda ver su pecado de no ser fiel a la palabra de Dios, es perdonado en la vida perfecta de Cristo, en su sufrimiento y su muerte. En verdad, usted y yo estamos en este momento frente a aquel que es fiel en este mundo, nuestro Dios. Él es fiel en su palabra y vemos cómo evidenciamos su fidelidad en nuestras vidas. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pues sabemos que María fue escogida por la misericordia de Dios para ser la madre del Salvador. Pero ella, al igual que nosotros, por la fe en Cristo Jesús, es bendita. Y nosotros recordamos que somos benditos no por María, sino por Jesús. Somos benditos porque recordamos una vez más la fidelidad de Dios cuando le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por qué en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra? Porque de él venía el Salvador. El Cristo, el Mesías, era de su familia, de su descendencia. Y hoy usted por eso somos llamados benditos. Porque cuando Dios le dijo a Abraham que era el padre de la fe, es sencillamente recordando toda la iglesia que es creyente en Cristo Jesús, como también es bendita. Pero estas palabras de que somos llamados benditos, no solamente las escuchamos con Abraham, las vamos a escuchar en el día que Jesús venga por segunda vez. Él es fiel a su palabra y estemos gozosos, porque ese día vamos a escuchar lo que nos dice Mateo capítulo 25, el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero nosotros, ya que sabemos que somos por la obra del Espíritu Santo benditos al igual que María, vamos a tomar cada versículo de la Biblia que es palabra de Dios y vamos a respetarla, vamos a tenerla en alta estima y lo más importante, vamos a dejar que ella sea quien guíe nuestras vidas. Vemos todo lo que el ángel le dijo a María, que ella cuando se dio cuenta de esta salutación se turbó y el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y María, al no entender por qué iba a quedar encinta, pues el ángel le dice: pues yo sé que tú no conoces varón, tal como María se lo dijo,
pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el 6º mes para ella, la cual llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La palabra de Dios dio a María. Ella dejó que el Espíritu Santo la guiara y tuvo la confianza de que el santo ser que estaba ya en su mismo cuerpo fue concebido por el Espíritu Santo. Nada es imposible para Dios. Es tanto que venció nuestro corazón incrédulo. Algo que es imposible para nosotros es salvarnos por nuestras propias obras, pero Dios nos ha salvado por Jesucristo. Y es por eso que necesitamos creer en la palabra de Dios. María tuvo la confianza, se dejó guiar por ella, creyó. Elizabeth tenía 6 meses de embarazo y usted y yo, en verdad, reconocemos por medio de la palabra de Dios que somos pecadores y que necesitamos dejar guiarnos por ella, porque ella nos guía al Salvador. ¿Por qué más necesitamos guiarnos o dejar guiarnos por las Escrituras? San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 26, nos dice: pero que ha sido manifestado ahora, que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué significa obedecer a la fe? Sencillamente es confiar en que somos perdonados en Cristo Jesús. Obedecer a la fe quiere decir de que vamos a cuidarla, dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros por medio del poder del Evangelio, por medio del poder de los sacramentos, especialmente la Santa Cena. Y es por esto que obedecer la fe también quiere decir de que estamos unidos a Cristo en cuerpo y alma. En nuestro cuerpo, porque confiamos que Él guía nuestras vidas en este mundo con su santa palabra. Y en nuestras almas, porque sabemos que pertenecemos a Él. Él las ganó y vamos a estar en el cielo en cuerpo y alma, adorando y glorificándoles. Hermanos, ha sido una bendición en ese tiempo de Adviento estar alimentando nuestra fe, nuestro camino hacia la Navidad, recordando la primera venida de Cristo y cómo Él va a venir por segunda vez. Pero lo más importante es que terminemos este 4º domingo del tiempo de Adviento poniendo la palabra de Dios, que es fiel, en el lugar que le corresponde, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y esta misma palabra es aquella que hace que tengamos amor hacia Dios y que el tercer mandamiento, como una guía en nuestras vidas, siempre tengamos contacto con ella y podamos ver la fidelidad de nuestro Dios, con el perdón de nuestros pecados y con la esperanza de la vida eterna. Que el Espíritu Santo nos mantenga en la fe, que el mismo Espíritu Santo nos haga siempre fieles a su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.